Bien, continuamos. Yo estoy junto al senador nacional Pedro Guillermo Costavino. Bueno, Pemo, gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo ves el 22 de noviembre? Primero es algo histórico, ¿no? Porque por fin vamos a tener un balotaje de aquel que no se dio en el 2003. ¿Cómo estás viendo este camino hacia el balotaje? Y la verdad que lo que está sucediendo en la Argentina de hoy es algo muy interesante, muy apasionante, uno lo vive con mucha intensidad. Los argentinos, como bien decías vos, vamos a vivir esta experiencia novedosa de un balotaje donde la ciudadanía va a tener que elegir entre dos opciones, ¿no? Y es una campaña, como te digo, desde mi punto de vista, apasionante, donde uno ve de que después de los resultados del 25 de octubre se vislumbra un final incierto, más allá de que uno tiene la ilusión fundamentada, obviamente, de que Daniel Scioli va a terminar ganando la elección el 22 de noviembre. Y en verdad es un momento histórico el que vive Argentina, sobre todo pensando en el futuro, porque creo yo de que los argentinos estamos eligiendo mucho más que un presidente, ¿no? Sino estamos eligiendo el país en el cual queremos vivir hacia adelante. Y me da la sensación de que hoy, diría yo, un importante porcentaje de la sociedad argentina está reflexionando muy detenidamente y con mucha madurez cómo va a votar el 22 de noviembre. Y me parece muy bueno, me parece muy válido, me parece que le hace muy bien a nuestro país, ¿no? Pero insisto, uno cree y tiene la ilusión de que nos encaminamos a un triunfo de Daniel Scioli en el marco de lo que significa defender lo que se ha conquistado en estos 12 años, profundizar el proceso de crecimiento, de desarrollo, corregir las cosas que haya que corregir, mejorar las cosas que haya que mejorar, como lo viene manifestando el propio Daniel Scioli, y bueno, esperando del 22, ¿no? ¿Crees realmente de que, digo, porque por ahí lo intentan instalar, ¿no? De que si la presidenta aparece más, no le juega a favor a Scioli, que el kirchnerismo no se juega de lleno con la campaña de Scioli? ¿Cómo lo ves esto? Son todas especulaciones, diría yo, que hacen los analistas políticos. Uno hoy por hoy ve en todos los programas televisivos que tienen el tema central de su audiencia y de su desarrollo la cuestión de la elección del 22 de noviembre y se evalúan distintas alternativas. Lo que yo creo que hoy la sociedad en su mayoría, como te digo, más allá de toda la información que viene recibiendo, todas las opiniones, todos los análisis, todas las conclusiones que sacan distintos analistas de la realidad, yo creo que hoy, y esta es la sensación, lo que uno percibe, ¿no? Está analizando su voto pensando en lo que vendrá, ¿no? Y creo que esto es lo que yo pienso, ¿no? Lo que debería hacer cada uno de los argentinos es pensar su voto conforme a su condición, ya sea de trabajador, ya sea de empleado público, ya sea de jubilado, de pequeño productor, pequeño mediano productor, pequeño mediano empresario, y ver qué es lo que significa lo que proponen los que alientan el cambio en la Argentina. Porque también hay que reconocer, Enrique, de que el 25 de octubre hubo un mensaje claro de la sociedad. Todos los encuestadores, que vos lo recordarás, decían y analizaban y discutían si Scioli llegaba al 10%, si llegaba al 40%, y la discusión era si había o no balotaje. Los resultados indicaron otra cuestión, ¿no? Que obviamente nos llevó a todos nosotros a hacer un análisis lo más objetivo posible de ese resultado electoral, analizarlo y evaluarlo, ¿no? Y en vista al 22 de noviembre, a la elección definitoria, me da la sensación de que la gente hoy está reflexionando y debería hacerlo desde su lugar, de su condición, como te digo, de trabajador, de su condición de jubilado, de su condición de pequeño y mediano productor, de su condición de pequeño y mediano empresario, industrial, porque efectivamente si aquí ocurren las cosas que ocurren y que están manifestándose por el cambio, como lo han manifestado asesores y posibles funcionarios de economías y ministros de economía de Macri, claramente van a suceder cosas en el país. Y que cada una de esas decisiones que se pueden llegar a tomar en forma inmediata a partir del 10 de diciembre, son decisiones que van a golpear en forma clara y contundente en la vida de cada uno de esos trabajadores, de esos jubilados, de esos empresarios
pequeños y medianos, que durante todo este tiempo han visto de cómo el Estado, con políticas muy activas, muy presenciales, ha logrado crecer en su producción, crecer en su patrimonio. Los asalariados tuvieron mejores salarios, tienen paritarias, discuten con los patrones las convenciones colectivas de trabajo todos los años. Evidentemente, son claramente dos modelos de país que se van a elegir el 22 de noviembre. Y cuando aquellos que ven que es necesario el cambio, bueno, hay que tener cuidado qué significa ese cambio en la vida cotidiana de cada uno de los integrantes de nuestra sociedad, ¿no? Durante estos días inclusive hasta se tomó con humor algunas cuestiones con Macri, que si ganaba Macri pasaba tal o cual cosa. ¿Crees que hay parte de una campaña sucia o estás convencido de que si Macri es electo presidente, muchos logros que hizo el kirchnerismo, Macri los va a borrar de un plumazo? Pero ha habido manifestaciones muy claras de Macri y de sus asesores económicos y políticos en cuanto a medidas que hay que tomar a partir del 10 de diciembre, desde liberar el cepo, desde la necesidad de una devaluación del peso argentino, un aumento del dólar, la necesidad de abrir las importaciones. Son todas medidas que tienen que ver con recetas que los argentinos hemos visto en otra etapa de la historia de la Argentina, ¿no? Y que sabemos cuáles son las consecuencias y los resultados de la implementación de ese tipo de política. Bueno, lo hemos visto a Prat Garay hablar de que hay que llevar el dólar al precio que tiene el dólar ilegal, o el dólar blue hoy, que es 14, 15 pesos, y que no pasa nada porque la verdad ya se ha hecho la devaluación, cosa que no es así, porque todas las transacciones que se hacen en función de desde la compra con tarjeta de crédito, de los insumos que pagan los importadores que necesitan para poder producir en Argentina, se pagan con un dólar oficial, ¿no? Automáticamente sabemos, porque esto es así, de que una devaluación en forma inmediata impacta en el bolsillo de los argentinos, impacta en los precios y crece la inflación, y en forma inmediata el poder adquisitivo de los trabajadores se reduce en un porcentaje, en este caso sería cerca del 50%. En esto hay que pensar, y esto no es campaña sucia, porque no es que uno está inventando cosas que aquí no se han dicho ni se han manifestado, son cuestiones que se han dicho, hay declaraciones públicas, tanto escritas como televisivas, como radiales, que plantean en forma clara de que hay que salir de esta política que se viene implementando desde el 2003 en adelante, que es la que nosotros defendemos y la que nosotros creemos que tenemos que darle continuidad porque ha sido exitosa, porque el país ha crecido, porque ha crecido el poder adquisitivo de los asalariados, porque ha crecido las jubilaciones, porque ha crecido el consumo, ha crecido el desarrollo, la producción. En este país la transformación que ha habido desde el 2003 en adelante ha sido una transformación extraordinaria, a favor de la Argentina y a favor de los 40 millones de habitantes. Quienes quieren cambiar estas políticas, bueno, me parece a mí que más allá del enojo, más allá de que por ahí la gente quiere un cambio porque está cansada del senador Guastavino de verlo tanto tiempo en la exposición pública, si está cansada y no le gustan las cadenas nacionales de Cristina, el estilo y otras cuestiones que seguramente se pueden reconocer en algún momento de errores cometidos. Más allá de eso, lo que tiene que pensar el ciudadano cuando vaya a emitir el voto, y sobre todo aquellos que hoy están indecisos, que sienten que están pensando el voto, que lo están madurando, que están reflexionando, tiene que pensar qué es lo que va a ocurrir con sus vidas si acá hay un cambio en la idea y en el planteo que están haciendo Macri y quienes interpretan las políticas que lo han manifestado públicamente. Conoces como poco el kirchnerismo. ¿Crees que Scioli, o la gente cree que Scioli puede despegarse de esa cosa que por ahí no le gustaron y que dicen, bueno, quiero cambiar, y crees que lo vincula demasiado a Scioli con eso y que por eso por ahí puede tener un voto? Nuestro país es un país presidencialista, donde automáticamente quien asume la primera magistratura pasa a ser el presidente de la nación con todos los poderes. Cristina lo ha dicho públicamente, ella se va a su casa. Lo que deja es lo que conocemos en estos 12 años de gobiernos, tanto de Néstor y de Cristina, que como te digo e insisto, las conquistas y los logros alcanzados han sido muy buenos para el país. Obviamente que está planteando Scioli la necesidad de profundizar lo bueno que se ha hecho, defender las conquistas que se han logrado con mucho esfuerzo de los argentinos, corregir lo que haya que corregir. Él habla del 82% móviles para los jubilados, habla
del impuesto a las ganancias a quienes ganen más de 30.000 pesos, distintas correcciones que tienen que ver con lo que él como candidato a presidente y como presidente futuro cree que tiene que tomarlas, ¿no? Un gran porcentaje de votos se lo llevó el Frente Una, el masismo, y uno observa, vemos un mensaje bastante ambiguo de sus principales referentes, que hablan, dicen, bueno, yo voy a votar un cambio, hay que votar un cambio, pero no se definen por Scioli o por Macri. ¿Cómo analizás y de dónde crees que puede ir en porcentaje? Nadie es dueño de los votos, pero ¿a dónde puede ir el mayor porcentaje de votos del masismo? Yo creo que el mayor porcentaje de los votos del masismo, de esos 5 millones y pico de votos que respaldaron la propuesta que encabezaba o representaba Sergio Massa, son votos peronistas. Creo que más allá de lo que digan uno u otros referentes o dirigentes de ese espacio, creo que el peronista en su mayoría le resulta muy difícil votar a un candidato como Macri, porque lo que expresa el macrismo en términos políticos e ideológicos está en la antípoda de lo que ha sido el peronismo. Con lo cual uno está convencido de que mayoritariamente van a acompañar y respaldar la propuesta del Frente para la Victoria, la propuesta de Daniel Scioli. Bueno, sos indudablemente uno de los principales referentes del PJ de la provincia de Entre Ríos. ¿Les ha pedido Scioli de que, bueno, se arengue y que hagan campaña por él? Estamos haciendo, no tiene necesidad de pedirlo, ¿no? Hoy el peronismo entrerriano, el Frente para la Victoria, está militando en cada uno de las ciudades, departamentos, distintos pueblos de nuestra provincia, trabajando fuertemente en la campaña electoral para ayudar justamente a que exista también en la provincia de Entre Ríos un respaldo lo más contundente posible a su candidatura. ¿Te sorprendió la derrota en Paraná? Digo porque fue tal vez lo más resonante en la provincia de Entre Ríos en cuanto a la derrota del Frente para la Victoria que allí ganó Barisco. ¿Te sorprendió o lo esperaban esto? Nosotros analizamos de que había una elección que se iba tornando pareja, más allá de que aspirábamos a sacar obviamente mayor diferencia de votos y que aspirábamos con la forma como se había trabajado en la ciudad de Paraná y en su departamento, de que íbamos a poder retener la ciudad de Paraná y el departamento. No lo logramos, como tampoco logramos retener otros departamentos que tampoco pensábamos que se podían perder. Esta es la realidad, ¿no? Uno sabe que cuando la gente emite su voto, las palabras se terminan, ¿no? En todo caso, llegado el momento, va a haber que hacer naturalmente un análisis lo más objetivo posible de la razón de nuestro resultado, que no encontraremos las causas en uno o en dos elementos, sino que habrá determinadas causas que son necesarias tener en cuenta para analizar y llegar a conclusiones, ¿no? que nos sirvan pensando en el futuro. Por eso digo que para nosotros el triunfo de Gualeguaychú, poder haber retenido la municipalidad de Gualeguaychú en el contexto provincial como si fuera la elección, nos pone contentos, nos fortalece y realmente habla de que hemos hecho las cosas en Gualeguaychú de la mejor manera para haber podido retener con Martín Piallo como candidato a intendente de la ciudad de Gualeguaychú. ¿Esperabas una elección tan reñida, que fuese tan casi voto a voto aquí en Gualeguaychú? Gualeguaychú siempre es una ciudad muy particular, siempre ha habido, salvo algunas excepciones, creo que la del 2011 fue de la mayor diferencia, pero siempre ha habido elecciones que han sido muy disputadas, muy reñidas, y por lo que uno vio en la campaña, veía que esta tenía algunas características similares a que podía llegar a ser reñida de la forma que fue, ¿no? Porque en definitiva terminamos ganando por 209 votos, ¿no? Con lo cual, naturalmente, uno tiene que también reconocer la muy buena campaña que hizo Javier Melchior, ¿no? Te pregunto por Bordet, porque Bordet prácticamente en su campaña decía, bueno, quien va a seguir siendo el conductor político del espacio del PJ de la provincia de Entre Ríos es Urribarri. Hoy da la sensación de que si Urribarri no es ministro del Interior, en caso de que Scioli gane, ya no pareciera lo mismo, pareciera que Bordet va a asumir no solo la gobernación, sino que la conducción del PJ. ¿Cómo ves el PJ de la provincia? Lo veo bien, digamos, todo esto que por ahí se puede alimentar, que también tiene que ver con la función de ustedes, los periodistas que analizan las cuestiones políticas, muchas veces encuentran y traducen gestos y situaciones para concluir en que habría inconvenientes donde creo que no los hay.
Creo que el gobernador Uribarri ha sido en esto muy claro, muy contundente, no ha habido ninguna señal que desmienta lo que digo, de que está obviamente respaldando claramente a Gustavo Bordet como sucesor, lo ha dicho públicamente, lo está haciendo. Bordet va a tener todas las atribuciones de un gobernador de la provincia, con todo lo que eso significa, y todos estaremos trabajando, el gobernador mismo también, en función de que la gobernación de Bordet supere inclusive la gobernación, que lo ha dicho Uribarri también, ¿no? Y trabajaremos para eso, pensando centralmente en los entrerrianos. Fuiste vicegobernador, presidiste la Cámara de Senadores de la provincia. ¿Te preocupa de que haya una Cámara allí donde algunos dicen es oposición, otros dicen no porque la gente fuerte va a estar más cercana a Bordet? ¿Te preocupa cómo quedó conformada la Cámara Alta de la provincia o no? No preocupa. Obviamente que quien gobierna, quien está a cargo del Poder Ejecutivo, siempre necesita tener, para garantizar la gobernabilidad de su gestión, mayoría parlamentaria. Por eso nuestra Constitución provincial es tan sabia en el sentido de que en la Cámara de Diputados, por ejemplo, así se gane por un voto, se le garantiza a quien ganó la mayoría en la Cámara de Diputados, ¿no? En el Senado es distinto porque quienes eligen a los senadores son los departamentos, ¿no? Pero bueno, va a tener una legislatura que claramente va a ser de mucho debate, y eso tampoco me parece mal, ¿no? Yo he vivido en términos personales, en mi experiencia legislativa, tanto provincial como también nacional, en distintas etapas donde hemos tenido minorías en el Senado, hemos sido la minoría después de la elección del 2009, recordarás, hemos participado y tenemos mayoría ahora, pero está claro de que cada uno de los proyectos de ley que se tratan en cada una de las legislaturas son proyectos de ley de mucho debate, de mucha discusión, y naturalmente esto funciona así, la democracia es así, la república es así, la Constitución lo dice así. Quienes terminan tomando las decisiones en cuanto a las leyes que se votan son las mayorías, ¿no? ¿Le llevó tranquilidad? Quiero hacerte este panorama, porque en muchas ciudades de la provincia de Entre Ríos, donde por ahí las internas finalmente se hicieron, terminó trayendo complicaciones. Paraná, de alguna manera, fue un ejemplo de esto. En Gualeguaychú no pasó, porque Germán Grané finalmente fue candidato a senador, no hubo internas. ¿Les da esto algún halo, digo, de tranquilidad de lo que tomaron como decisión en aquel momento? ¿Por qué no hubo internas, no hubo problemas y en Gualeguaychú se ganó? Cosa que por ahí no pasó en otras ciudades de la provincia. Sí, bueno, nosotros en su momento coincidíamos con Juanjo Bailo de que era muy saludable que en Gualeguaychú hubiera una elección interna, sobre todo porque defendíamos y reivindicábamos de que en nuestro espacio político habíamos logrado generar naturalmente y a partir de promoverlo también compañeros jóvenes que habían tomado la decisión de ser los continuadores de un proceso positivo y fructífero que habíamos desarrollado aquí en Gualeguaychú, tanto Germán Grané como Martín Piaggio, como el mismo Jorgito Rocco, ¿no? En la posibilidad de poder resolver esa cuestión en el marco de una interna abierta, las PASO. Pero bueno, nosotros formamos parte de una estructura provincial, que más allá de que se discutan las cosas y se debatan, hay alguien que tomó la decisión final. En su momento el gobernador de la provincia tomó la decisión que tomó, nosotros la respetamos y la acatamos, en un marco y en un contexto que tenía que ver con su proyección nacional, que tenía que ver con lo que sucedía en ese entonces y en esos momentos, y bueno, al final culminamos en esta decisión final que se tomó, ¿no? Que obviamente nos costó evaluarla y analizarla, y fue muy debatida, muy conversada con los tres precandidatos, y creo que la resolvimos adecuadamente, ¿no? Bueno, hablábamos el otro día en la radio sobre el PJ local, el PJ departamental, Martín Piaggio, un intendente electo joven, Germán Grané también una figura joven. ¿Ves un recambio generacional dentro del PJ sumado a los dirigentes de experiencia? ¿Crees que viene? ¿Crees que se va a dar paulatinamente? ¿Cómo lo ves? Y nosotros lo hemos promovido, y centralmente lo he promovido yo, porque quizás sea hoy por hoy el de mayor edad, ¿no? Tengo 61 años y una larga
militancia política, también debo decirlo, ¿no? Voy a hacer política toda mi vida. Lo que sí he promovido esto de la necesidad de la renovación y facilitar y no poner impedimentos ni poner palos en la rueda para que ese proceso que se da en forma natural se vaya desarrollando, ¿no? Y creo que aquí lo hemos logrado. Bueno, Juanjo es un hombre joven, Juanjo está en el mejor momento en su edad, tiene muchísimo para aportar y seguramente lo va a aportar a nivel provincial. En su momento intentamos promoverlo a él como precandidato a gobernador, porque creíamos que tenía las condiciones, tenía la experiencia y la capacidad como para sucederlo al actual gobernador Uribarri. Y obviamente a nivel local está a la vista, ¿no? ¿Crees que se va a dar la discusión después del 22 de noviembre o es algo que particularmente ahora no les preocupa? Yo creo que es necesario analizar y discutir y debatir. A mí me parece que, nosotros siempre hemos reivindicado, y esto para mí es, te diría, el ABC de nuestra construcción política. Nuestra construcción política es una construcción política colectiva, que nunca hemos alentado proyectos personales. Lo que sí hemos alentado en esta construcción la necesidad de que cada uno de quienes forman parte de este espacio vayan ocupando los roles y las responsabilidades que creemos más convenientes para nuestro paso y para el desarrollo, y pensando obviamente también en la comunidad. Y esto lo tenemos que mantener a rajatabla. Y lo que quiero decir con esto es que es necesario promover permanentemente los ámbitos de debate y discusión, porque es lógico que existan pensamientos encontrados, es lógico que existan diferencias de matices, es lógico que existan diferencias de opiniones, y lo bueno es que podamos resolverlas adecuadamente en un marco de alrededor de una mesa en una discusión. Porque también es cierto, y esto hay que decirlo, hay gente interesada, porque también forma parte de la política, en lograr de que nosotros seamos derrotados. Cuando a veces no se logra que nos derroten en las elecciones con los votos y demás, suele haber distintas estrategias para intentar abrir alguna fisura, que esa fisura termine siendo una grieta para que termine generándonos divisiones internamente dentro del espacio político, cosa que nosotros creemos que tenemos la suficiente capacidad, inteligencia y madurez para que eso no ocurra y sigamos siendo el espacio político más importante de la ciudad de Gualeguaychú y el departamento, que ha quedado absolutamente demostrado que es así. Te pregunto por Aníbal Fernández porque tenés una muy buena relación con él. ¿Has podido hablar después de lo que fue su derrota en la provincia de Buenos Aires? Porque él dice, yo me voy de la política, pero uno no lo ve a Aníbal Fernández yéndose de la política. ¿Has podido hablar con él? Lo llamé para saludarlo después de las elecciones, pero no he tenido la posibilidad de sentarme a dialogar con él. Pero bueno, pero es lógico que cada uno de nosotros que hemos tomado la política como una forma de vida, nunca nos retiremos de la política. Nos podemos retirar de lugares de expectación, de la función pública, ¿verdad? Pero siempre vamos a continuar haciendo política. Lo que sí está claro es que un dirigente político tiene que saber que cuando la gente se expresa con su voto y en esa expresión del voto hay alguna contundencia, debe necesariamente hacerse un replanteo, ¿no? Pero Aníbal, lo que ha sufrido Aníbal en carne propia, lo que ha sufrido Aníbal de todas las operaciones mediáticas que ha habido de los medios concentrados en este país, de Clarín, de La Nata, de Canal 13, de TN, de La Nación, siendo precandidato, creo que fue una semana, le tiraron esta operación mediática vinculándolo y haciéndolo responsable del triple crimen de General Rodríguez, complicándolo con la efedrina y después una cosa muy dura, muy fuerte, que después obviamente con el correr del tiempo salió a la luz claramente que todo fue una operación para dañarlo públicamente y dañarlo en su imagen y creo que lo consiguieron mucho, porque si hay mucha gente en la Argentina, parte de la sociedad, que todo ese tipo de operaciones mediáticas le llegan, entran en duda, no será cierto, y esto afecta claramente
Y es lo que ha ocurrido en este país durante mucho tiempo, sistemáticamente, las operaciones mediáticas en contra de nuestros dirigentes, en contra del gobierno, en contra de la propia presidenta de la Nación, con agravios, con mentiras, que después denuncias que al poco tiempo terminan comprobándose que eran absolutamente mentiras, pero ya han generado un daño, y esto es lo que ha ocurrido a Aníbal, claramente, ¿no? Conoces también muy bien la política de la provincia de Buenos Aires, ganó Vidal y perdieron mucho lo que llaman los varones del conurbano. ¿Te preocupa o crees que puede haber obstáculos para el gobierno de Vidal o crees que el peronismo va a dejar que gobierne? Yo tengo la sensación de que el peronismo de la de la provincia de Buenos Aires, después del 22, va a entrar en un gran debate interno. Necesariamente va a ser así. De hecho, si no se ha provocado ahora, si no se ha generado ahora, ha sido porque todos han tenido la suficiente madurez de decir, muchachos, esperemos hasta el 22, después del 22 comencemos a analizar, pero claramente significa los resultados electorales de la provincia de Buenos Aires y los resultados en distintos municipios importantes de la provincia de Buenos Aires, necesidad de todo un análisis con la mayor objetividad posible, ¿no? El peronismo ya lo ha manifestado Daniel Scioli, también lo han manifestado otros dirigentes, van a colaborar con la gobernación de María Eugenia Vidal, porque aquí hay que pensar en los ciudadanos, no hay que pensar en los bonaerenses. Por último, te llevo al ámbito legislativo. Yo mencionaba que, más allá de si gana Macri o Scioli, no habrá mayoría en la Cámara de Diputados, no habrá quórum propio. Hablamos de primeras minorías, segundas minorías. ¿Cómo analizás esto? Si bien en el Senado no sigue siendo mayoría el Frente para la Victoria, pero no va a pasar esto en diputados. ¿Crees que se pueden obstaculizar las leyes? ¿Crees en la madurez política como para debatir y discutir? Nosotros no vamos a tomar la actitud, esto lo hemos estado conversando ya en el ámbito del Senado de la Nación, en el bloque, no vamos a tomar la actitud que ha tomado la oposición, que durante todo este tiempo se han opuesto a todas las leyes que enviaba el Poder Ejecutivo. A leyes, estatización de YPF, con lo que significa esto para el país, la búsqueda de la soberanía energética, y lo que significa para el país la soberanía energética, la oposición a la estatización y recuperación de la línea argentina, como a otros montones de leyes, que la primera actitud, la primera definición de todos los bloques de la oposición era oponerse, y después salir a buscar argumentos para tratar de fundamentar o sustentar esa oposición. Y muchas veces los argumentos que podían lograr eran muy endebles. Nosotros no vamos a tener esa actitud. Nosotros creemos que la gobernabilidad de un país tiene muchísimo que ver con el rol del Congreso. Si llega a ganar Macri, una cuestión de que uno no se imagina, pero si llega a ganar Macri, no va a tener mayoría en el Senado. Nosotros en el Senado vamos a tener mayoría absoluta. Esto significa quórum y mayoría absoluta. Vamos a tener cerca de 41 senadores de los 72. Vamos a ser primera minoría en la Cámara de Diputados de la Nación, con lo cual nosotros no vamos a ir en contra de la gobernabilidad. No vamos a tener esa actitud que han tenido la oposición durante todo este tiempo. De los 8 años que gobernó Cristina, una sola vez el Congreso de la Nación no le votó el presupuesto cosa que es una tradición, esto desde el 83 en adelante siempre había que garantizarle a quien gobernara que tuviera su presupuesto, sus cálculos de recursos, de ingresos y de egresos, porque es un programa de gobierno para el año que viene. La única vez que el Congreso de la Nación no aprobó el presupuesto fue cuando ellos tuvieron la mayoría después de la elección del 2009. Nosotros no vamos a hacer ese tipo de cosas. Por último, no quiero dejar de preguntarte porque fuiste promotor del juzgado federal aquí en Gualeguaychú. Esta semana justamente se estuvieron concursando los cargos. Que brevemente lo expliques, la importancia que significa para Gualeguaychú tener un juzgado federal. Y es muy importante. A ver, yo venía trabajando esto, el proyecto de ley de creación del juzgado federal de Gualeguaychú lo presenté en el 2013, fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores.
pasó a la Cámara de Diputados, en 2014 se aprobó, y bueno, después se promulgó, el Poder Ejecutivo lo promulgó, y hemos dado este principio de semana, el martes y miércoles, un paso muy importante porque se ha concursado el cargo del juez federal, ¿no? Fue un concurso que tuvo, en el caso del juzgado de Gualeguaychú, 26 aspirantes a ocupar ese cargo, que se hizo aquí en Gualeguaychú el concurso, donde estuvieron tanto los jurados titulares como los jurados suplentes, y también estuvieron algunos representantes del Consejo de Magistratura de la Nación, con lo cual hemos dado un paso importante. Gualeguaychú necesitaba un juzgado de esta naturaleza, Entre Ríos necesitaba, y la región necesitaba un juzgado con asiento en Gualeguaychú por la importancia geopolítica y estratégica que tiene nuestra ciudad y la forma en cómo se ha desarrollado la región y cómo en este tiempo, con lo que ha significado la autovía General Artigas, columna vertebral del Mercosur, con lo que ha significado todo el intercambio comercial que hay tanto con países hermanos como Brasil y como Uruguay, y el desarrollo y el crecimiento de toda la actividad económica, comercial y demás, era necesario contar aquí en Gualeguaychú, porque además las distintas otras estructuras de la justicia federal en Entre Ríos están de alguna forma colapsadas, ¿no? Este va a ser un juzgado federal multifuero, con 2 secretarías, una secretaría que va a entender en lo que tenga que ver con cuestión civil, comercial, contencioso administrativo, y una secretaría en lo penal que va a entender cuestiones que tengan que ver con delitos de narcotráfico, trata de personas, es un viejo término que no se usa más, trata de personas, contrabando, narcotráfico, evasión y otros delitos penales, ¿no? No está definido todavía dónde va a funcionar. Estamos ahí analizando la posibilidad cierta de que funcione sobre la base de establecer un convenio con la aduana, y también la posibilidad de que pueda funcionar en el edificio que actualmente es el Correo, ¿no? Que habría lugar disponible para que funcione. Estamos trabajando para que justamente el lugar donde funcione no sea un impedimento. Pero muchas gracias por haber venido esta noche. No, gracias a vos por la invitación. Una pausa y continuamos.